Muchas personas, que han soportado sufrimientos por largo tiempo, me han preguntado, Pastor Cho, ¿cómo puedo conquistar un milagro? ¿Cómo puedo salir de esta condición en la que estoy y que me aflige? ¿Qué hago si siento que mi situación no mejora y, por el contrario, empeora? Quiero dar respuesta a estas y otras preguntas por medio de esta nueva serie de sermones que he titulado, Pasos para conquistar mi milagro, basado en la historia de la mujer con flujo de sangre que se encuentra en Marcos capítulo 5. Sean todos bienvenidos a esta serie de sermones entregados por el pastor David Yonggi Cho, en su Iglesia del Evangelio Completo en Yeouido, Seúl, Corea. Paso número 4. Nunca se rinda. Introducción. Ha sido maravilloso este viaje a través de la inspiradora historia de la mujer con flujo de sangre. Esta mujer en primer lugar activó su fe por medio de la palabra de Dios, al escuchar los milagros que Jesús hacía. En segundo lugar, visualizó su milagro. Imágenes de ella misma sana comenzaron a inundar su mente, fruto de la fe que brotaba de su corazón. En tercer lugar, esta mujer empezó a confesar su milagro, se decía a sí misma constantemente, si tocare el borde de su manto seré sana. Su forma de hablar fue renovada, su manera de pensar y su fe transformadas. Hoy llegamos al último paso necesario para conquistar un milagro y es, nunca rendirse. La perseverancia fue el último paso que dio esta mujer hasta su milagro. Esta mujer pudo haber desistido de conquistar su milagro al ver tanta gente alrededor de Jesús. Pudo haber dicho, hay demasiadas personas alrededor, las voy a contaminar y de seguro me van a apedrear, mejor espero otro momento, pero no, ella continuó, fue persistente. A pesar de encontrarse con ese gran obstáculo, siguió adelante, porque este obstáculo no podría quitarle su milagro, ya había llegado muy lejos como para retroceder. Le invito a que juntos estudiemos este último y gran paso para conquistar un milagro. Leamos por favor Marcos capítulo 5 desde el versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu azote. No hay nada más hermoso en el ministerio que ver suplida una necesidad en una persona. Aquí vemos cómo 12 años de sufrimiento llegan a su fin, por medio de una mujer que se dejó llevar paso a paso por el Espíritu Santo. Dios le ha traído hasta aquí para decirle que será sano de tu azote. Dios hoy le trajo aquí para decirle que ese azote de las deudas, ese azote en su salud, ese azote en su familia se detendrá en el nombre de Jesús. Esa mujer se determinó a ser libre de su enfermedad y prácticamente le arrebató el milagro a Jesús. Después de perseverar hasta tocar el manto de Jesús, ella sintió la sanidad en su cuerpo. Pero a la vez Jesús se detuvo y empezó a preguntar quién le había tocado con fe, quién le había extraído de su poder. ¿Sabía que nuestra fe activa el poder de Dios a nuestro favor? En esos momentos ella selló su milagro al presentarse delante de Jesús, aun temiendo y temblando se acercó y dio testimonio de su osadía. Jesús a su vez no tiene nada más que decir, sino, por tu fe has conquistado este milagro. Fíjese que Jesús no dijo, por mi poder fuiste sana. No dijo, ven lo poderoso que soy. Por el contrario, exaltó la fe de la mujer. Muchos creen que es el poder de Dios lo que desata milagros en su vida, pero este pasaje nos enseña que es nuestra fe la que mueve la mano de Dios. Jesús dijo lo mismo en Marcos 9:23, al hombre cuyo hijo estaba endemoniado, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Este hombre había desafiado a Jesús al decirle, si puedes ayudarme libera a mi hijo, a lo que Jesús responde, aquí la cuestión no se trata si yo tengo el poder o si yo puedo ayudarte, aquí la gran pregunta es, ¿puedes creer? Es nuestra fe el gran detonante para los milagros. Recuerde que Dios no desata milagros por lástima,
Dios obra milagros en respuesta a la fe de alguien. Veamos pues, algunos aspectos importantes que nos ayudarán a mantenernos creyendo hasta lograr nuestro milagro. Primero, la perseverancia te lleva a madurar. Para poder ver consumada nuestra esperanza, debemos aprender a perseverar. Cuando era niño quería sembrar batatas dulces imitando a los adultos, y un día decidí hacerlo. Agarré la raíz de la batata dulce y la sembré en un costado del jardín de mi casa. Le daba agua todos los días y, cada 3 días, revolvía toda la tierra para ver cuánto había crecido. Obviamente, la raíz de la batata dulce murió al cabo de pocos días. Tenía que esperar hasta otoño, pero mi impaciencia hizo que la raíz no pudiera crecer y murió seca. Lo mismo sucede en su vida. Si Dios le ha dado un sueño, tiene que sembrar en su corazón y esperar hasta que dé fruto. Así como el sembrador espera el tiempo de la cosecha aun en días de sol o de lluvia, así debemos nosotros esperar hasta que el sueño se cumpla en nuestra vida, y perseverar aún más cuando pasamos por una noche de aflicción muy dura. Abraham recibió la promesa del heredero a los 75 años, pero tuvo que esperar 25 años hasta recibirlo. Para Abraham, 25 años era un periodo demasiado largo de tiempo, probablemente pensaba que la promesa de Dios no se podría cumplir. Sin embargo, cuando llegó el tiempo de Dios, y cuando Abraham había cumplido 100 años, Dios renovó el cuerpo de este matrimonio y les hizo concebir a Isaac. Por tanto, si Dios le ha dado una palabra de promesa, no se desanime por el hecho de que no se haya realizado al siguiente día. Espere que el tiempo llegue, y tenga la sabiduría suficiente para que cuando el tiempo se cumpla pueda cosechar, porque el fruto lo espera. Al estudiar acerca de la historia de Japón, mi país vecino, me di cuenta de algo que me llamó la atención. Durante los siglos XVI y XVII, cuando varios imperios de la isla estaban unificándose, hubo 3 capitanes del ejército que marcaron la historia: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. Hay una historia entretenida que nos revela la personalidad de estos 3 personajes. Se dice que alguien les preguntó lo siguiente: si el ave no llegara a cantar, ¿qué haría usted? Ante semejante pregunta, Oda Nobunaga contestó, diciendo, le cortaría la cabeza. Este hombre era conocido por su falta de misericordia, a tal punto que cuando Japón estaba a un paso de la unificación, sus servidores se rebelaron en venganza por el trato que habían recibido de su parte. Cuando se dio cuenta de que era muy tarde para revertir la situación, se quitó la vida. Toyotomi Hideyoshi, quien unificó el imperio japonés, contestó de la siguiente forma: lo obligaría a que cante. Es decir, hacer posible lo que es imposible. Hideyoshi fue una persona que, luego de la unificación, invadió Corea en 2 oportunidades y causó un gran desastre. Debido a que para él se debía hacer aún lo que no era posible, volvió a atacar mi país luego de haber sido derrotado previamente. Sin embargo, su pujante personalidad lo llevó a malgastar su cuerpo y terminó muriéndose por una enfermedad. Si bien había unificado el imperio japonés, no pudo ni siquiera gozar de la gloria, porque su vida se terminó. Por último, ante la misma pregunta, alguien contestó, voy a esperar hasta que cante. Se trataba de Tokugawa Ieyasu. Luego de la unificación del imperio japonés, implementó nuevas medidas y fue quien afirmó el feudalismo moderno. Logró mayores cosas que los 2 personajes anteriores, porque era un hombre que sabía perseverar. Es una historia japonesa, pero lo importante es que podemos aprender de la sabiduría de la perseverancia. Si desea recibir la bendición divina, no debe apresurarse. Existen algunos dichos en mi país que dicen, 1000 millas, pero paso a paso, muchas lágrimas forman un río, millares de polvos forman una montaña. Podemos lograr grandes cosas, pero hay que ir de a poco, sin omitir ninguna regla. Los efectos secundarios surgen cuando uno trata de conseguir todo de una sola vez. Si uno camina dando lo mejor de sí en las pequeñas cosas, con el paso del tiempo, eso mismo se convierte en la realización del sueño. En mi caso, en 1958, cuando tenía 5 miembros en la carpa, soñaba con una iglesia grande.
Si hubiera tirado la toalla al ver que domingo tras domingo la gente no llegaba y el ambiente no daba como para que una iglesia crezca, la iglesia del Evangelio completo de Yoido hoy no existiría. Esta iglesia existe porque, si bien mis ojos no veían evidencia alguna, me aferré al sueño que Dios me había dado. Se necesitaron 50 años para que la iglesia de Yoido sea lo que es hoy. Hemos llegado a la esperanza, tras un largo recorrido. La perseverancia es fundamental para que cosechemos el fruto del sueño. No podemos ver la gloria de Dios si abandonamos o nos estancamos en medio del camino. Además, soñar sin perseverar no es más que avaricia. Aquellos que no saben perseverar hasta que el sueño de fruto son como los que trabajan para su vanagloria y autosatisfacción. Por tanto, si realmente recibimos el sueño de Dios, debemos abrazar la perseverancia con gozo. Otra cosa a tener en cuenta es que aquellos que no perseveran lo echan a perder todo. Pero los que esperan alcanzan el éxito, por más que al comienzo pareciera que están retrasados en comparación con los demás. Recibir el sueño de Dios y perseverar puede parecer un callejón sin salida, pero finalmente resulta en esperanza. Para el creyente, la perseverancia no es una cueva sino un túnel que lo guía hacia la luz. La luna llena se desvanece y la tempestad se calma con el paso del tiempo. De la misma manera, la aflicción también pasa. Por tanto, cierre sus ojos mientras que la tribulación pasa delante suyo. No tiene que darse por vencido ni tampoco retroceder. Las Escrituras enseñan, pero el justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Hebreos 10:38. Debemos perseverar aferrándonos a esta palabra. No debemos dar pasos hacia atrás bajo ninguna circunstancia. Segundo, aprendamos de la perseverancia de José. Cuando Dios coloca en nuestro corazón el deseo de conquistar un milagro, hay algo más que nos da por añadidura y es nada menos que la aflicción. Los grandes conquistadores de la Biblia también atravesaron por un periodo de aflicción. Además, el tamaño de la aflicción, es decir, el largo, el ancho, el alto del túnel de la aflicción determina la magnitud del milagro. En la antigüedad, en las escuelas de mi país, había dos clases diferenciadas, una era la mejor y la otra, la peor. Es decir, dependiendo del rendimiento de los alumnos iban a una de estas dos clases. Algo similar sucede en el ámbito espiritual. Dios nos da bendición y aflicción hasta donde podamos retener y tolerar. Por tanto, si usted está enfrentando una dura aflicción en su vida, piense positivamente y diga, soy de la mejor clase, espiritualmente hablando. De la misma magnitud será la bendición que he de recibir, por cuanto la aflicción ha sido grande. Por otro lado, si no tiene ninguna prueba, no es cuestión de estar gozoso, sino que debe reflexionar acerca de su vida espiritual y orar para conocer cuál es el sueño que Dios le ha dado. Recuerde que la aflicción es un condimento que acompaña al sueño, por consiguiente, acéptelo de manera positiva. Entonces su vasija de los sueños también será cambiada. Podemos conocer acerca de la interrelación entre el sueño y la aflicción a través de la vida de José. Dios le dio un sueño a José, y no a sus 11 hermanos. José le dijo a sus hermanos, resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto, mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Génesis 37:7. El milagro que viene de Dios es algo que se imprime en el corazón, por lo tanto, es claro aun cuando uno se despierta del sueño por la mañana. Por el contrario, el sueño sin sentido se desvanece rápidamente. Otra de las cualidades de un milagro que viene de Dios y es genuino es la repetición. José volvió a soñar, y le dijo otra vez a sus hermanos, tuve otro sueño, en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Génesis 37:9. Irónicamente, José empezó a vivir una etapa de aflicciones a partir del momento en que recibió el deseo de conquistar el milagro de parte de Dios. A primera vista pensamos que las puertas de bendición se deberían abrir, ya que es un visionario que ha sido escogido por Dios. Sin embargo, José se volvió un esclavo y empezó a sufrir.
Al oír el sueño de José, los hermanos se dejaron llevar por la ira y el celo, y lo vendieron como esclavo, porque pensaron que de esta manera José no iba a poder cumplir su sueño. No obstante, a pesar de la aflicción y el sufrimiento, José no abandonó el sueño. José, el soñador, nunca dejó de soñar confiando en que su sueño se haría realidad. Su sueño era grande, por consiguiente, la magnitud de la aflicción que debía sufrir también era importante. De modo que José empezó a sufrir cosas inimaginables a partir del momento en que recibió la visión, porque el sueño viene junto a un eslabón llamado aflicción. La gente piensa que es el denuedo el que le permite alcanzar su sueño. Pero el sueño de Dios es diferente, uno puede alcanzar el sueño de Dios solo cuando atraviesa por el túnel de la aflicción. Cuando José fue vendido por sus hermanos, no había esperanza alguna, al menos desde el punto de vista del hombre. Sin embargo, usted y yo que sabemos de antemano que el sueño de José fue cumplido en su plenitud, al mirar hacia atrás, podemos darnos cuenta de que haber sido vendido como esclavo fue el primer paso del proceso del cumplimiento del sueño. Si estudiamos la vida de José, sabremos que cada una de las aflicciones que atravesó sirvieron como un eslabón que le permitía alcanzar su sueño. Si no hubiera sido por la negociación de sus hermanos, José no hubiese llegado a Egipto. Si no hubiera sido por el malentendido en la casa de Potifar, no se hubiese encontrado con el panadero y el copero. Si no hubiera pasado por los 2 años de prisión, no hubiese ocupado el cargo de primer ministro de Egipto. Todos estos eslabones de aflicción llegaron a formar la cadena del sueño. El sueño era grande, y la aflicción también tenía que ser grande, pero el gran sueño le permitió tolerar todas las aflicciones de su vida. Lo mismo sucede en nuestra vida. No debemos frustrarnos ni abandonar los sueños por el hecho de que haya obstáculos en el proceso de su realización. El sueño no es algo que se realiza tan fácilmente. La aflicción es la rueda que permite al vehículo llegar a la meta del sueño. Por tanto, debemos aceptar la aflicción. Sin las ruedas, el vehículo jamás podrá llegar a su destino. Pero si nos subimos sobre las ruedas de la aflicción podemos llegar a destino rápidamente. Así que debemos enfrentar las circunstancias con gozo y pensar positivamente acerca de la aflicción. Entonces la aflicción que ha sido levantada con el fin de destruirnos, terminará engrandeciendo la magnitud de nuestros sueños, y se convertirá en las ruedas del vehículo que nos permitirá llegar a destino rápidamente. Tercero. La oración perseverante trae certeza al corazón. La oración mueve la poderosa mano de Dios. La mano de Dios es tan poderosa que no solo cambia el destino de una persona, sino también la historia de toda la humanidad. Por lo tanto, nosotros los creyentes, debemos confiar en la mano del Señor. No debemos murmurar por las circunstancias, sino que debemos orar ininterrumpidamente a Dios, quien tiene el poder para transformar el destino y las circunstancias. La mano de Dios se mueve y usted puede experimentar el milagro cuando ora con esa actitud que dice, no volveré atrás. En medio de la oración no solo se manifiesta la obra de Dios, sino también obtenemos inspiración y sabiduría. En medio del lamento y del suspiro, podemos arrodillarnos y orar para que Dios nos dé inspiración y sabiduría. Dios nos ilumina, así como el sol esclarece una senda oscura. Es en la oración que recibimos consolación y fuerzas de parte del Espíritu Santo. Cuando todo es oscuridad y desesperanza, podemos orar para que las tinieblas desaparezcan y el consuelo sobreabunde en nuestro corazón. Y recibiremos nuevas fuerzas para seguir adelante. Pero si no oramos, tampoco recibimos consolación ni fuerzas para seguir adelante. Ninguna cosa en el mundo nos puede consolar o fortalecer. Solo el Señor, que conoce la intimidad de nuestro corazón, puede consolarnos y fortalecernos. Jesús le dijo a Pedro que fuera mar adentro y eche las redes. Yo pregunto, ¿cuál es nuestra red? Nuestra red es la oración. Por medio de la oración, podemos pescar muchos peces en el Señor. Si no oramos, por más que estemos bajo la presencia de Dios, no ocurre nada. Dios dijo, clama a mí, y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Jeremías 33, 3.
Dios contesta nuestras oraciones cuando le pedimos en el nombre de Jesucristo. Si no recibimos es porque no pedimos. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Por tanto, si estamos mar adentro, es decir, en la presencia de Dios, debemos clamar al nombre de Jesucristo de día y de noche, y echar las redes de nuestras oraciones. Al construir mi iglesia, fue grande la frustración y la tribulación que afronté. Pero en esos momentos nunca dejé de lado dos libros, uno era la Biblia y el otro el libro de George Muller. Müller fue un alemán que tenía el sueño de servir en Inglaterra. Sin embargo, cambió el rumbo al ver la gran cantidad de niños abandonados y hambrientos en las calles. Recordó aquel versículo que dice, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su morada santa, Salmo 68, 5, y se convirtió en el Padre de los huérfanos. Lo increíble es que, sin pedir ayuda a nadie, solo en oración, logró dar de comer a más de 6,000 niños. Cuando la realidad se volvía intolerable, ese libro, que contenía grandes milagros de Dios, me daba esperanza. Cuando mis ojos no veían nada, mis oídos no oían cosa alguna, ni mis manos palpaban evidencias, la Biblia y el libro de George Muller me daban a entender que debía clamar en oración. Además, un gran éxito viene tras una ininterrumpida oración. El mayor enemigo del éxito es la soberbia. En la historia, vemos a grandes hombres que alcanzaron el éxito, pero que fracasaron por causa de la soberbia. Podemos ver historias en las que luego de alcanzar el éxito, se volvieron haraganes y terminaron en la destrucción. En este sentido, aquel refrán que dice, luego de haber ganado la guerra, no te saques la armadura prontamente, ni tampoco desates los cordones de tus zapatos, es una advertencia que dice que no debemos ser soberbios aun cuando hemos ganado la guerra, porque nunca se sabe cuándo el enemigo ha de atacar de nuevo. Lo mismo sucede en nuestra vida. Puede ser que se vea como que todo se ha logrado, pero la realidad puede decir otra cosa. En el momento en que nos volvamos soberbios, todo lo logrado puede convertirse en espuma. Por tanto, si ha logrado el éxito, no debe dejar de orar con el objeto de mantener el éxito. Es en la oración que nos mantenemos humildes delante de Dios, y recibimos un sueño más grande de su parte. Cuarto. Inicie el viaje preparado. Hay dos maneras de hacer un viaje, viajar con una preparación previa o viajar sin ningún tipo de reservas. Cuando uno realiza un viaje sin haberse preparado previamente, toma medidas de acuerdo a las circunstancias y también puede cambiar el rumbo y, por lo tanto, el destino del viaje. Sin preparación, el punto fuerte es que no tiene la carga de preocuparse por los detalles previos al viaje. Pero la debilidad es que cuando arriba a un lugar desconocido, no sabe qué hacer, por ejemplo, para encontrar un lugar para descansar. Como resultado, la mejor manera de disfrutar de un viaje es preparando las cosas con anticipación, de acuerdo a las circunstancias de cada uno. Lo mismo sucede con el viaje hacia el cumplimiento de un milagro. Si ha decidido conquistarlo, es necesario que sepa acerca del proceso que implica el viaje. No debemos esperar que el fruto caiga del árbol, dando por sentado que como es de Dios se hará realidad. Todo lo contrario. Usted debe mantener la actitud de diligencia y dedicación en cada una de las pequeñas cosas que ha planificado hacer, pues esta es la actitud que debe tener alguien que ha obtenido la certeza de su milagro. El 30º presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge, dijo acerca de la perseverancia, sigue hacia adelante. Nada en el mundo puede tomar el lugar de la persistencia. El talento no basta, nada es más común que personas con talento, pero sin éxito. El genio no basta. El genio no reconocido es casi proverbial. La educación no basta, el mundo está lleno de vagabundos educados. Solo la persistencia y la determinación no vencen todo. Oremos por tu milagro. Padre, me presento ante ti por la justicia de Jesús, no por mi propia justicia. Hoy vengo ante ti por la sangre de Jesús y declaro que de Cristo estoy revestido. Padre, hoy vengo a darte gracias por tu maravillosa palabra. Gracias por alimentarme por medio de estas enseñanzas. Gracias por fortalecer mi fe y enseñarme a conquistar. Padre, tú conoces el milagro que necesito.
Hoy me determino a perseverar por encima de las aflicciones o los obstáculos que se presenten. Tú sabes que muchas veces me he rendido a la mitad del camino, pero esta vez no será así. Como José pudo perseverar hasta que su sueño se cumplió, yo voy a perseverar. Hoy cierro mis ojos a las circunstancias que estoy viviendo. Declaro que yo ando por vista, sino por fe. Hoy reprendo, en el nombre de Jesús, el espíritu de doble ánimo, que me llevan a dudar, a temer y a retroceder. Padre, te pido que me liberes del espíritu de temor y cobardía. Hoy me lleno de osadía, me lleno de valentía y declaro que no soy de los que retroceden sino de los que perseveran para preservación del alma. Hoy me lleno de la perseverancia de la mujer con flujo de sangre, me lleno de la perseverancia de Josué y Caleb y declaro que los pensamientos que tienes acerca de mí son pensamientos de bien y no de mal. Hoy recibo certeza de parte de tu Espíritu Santo, recibo la convicción de mi milagro y creo que he sido sana de mi azote. Declaro que las pérdidas llegan a su fin, declaro que las deudas se cancelan, declaro que mi esposo, mis hijos son transformados por tu Espíritu. Hoy creo que todo es posible y que conforme a mi fe me será dado. Hoy, Señor Jesús, tú vienes a preguntarme, ¿crees que puedo hacer esto? Y yo te respondo, sí, creo. Desde ya, me lleno de la certeza que mi milagro está hecho. No admito la duda, ni el temor en mi corazón. Me imagino recibiendo ese milagro. Hoy confieso tus promesas, porque tú nunca mientes, hoy mi mente es renovada, mis fuerzas reciben vida y creo que mi milagro ya está hecho. Gracias Padre, porque contigo todo es posible. En el nombre de Jesús. Amén. Esta fue la cuarta y última parte de la serie de sermones, Pasos para conquistar mi milagro, con el pastor David Yonggi Cho. No olvides suscribirte a este canal, darle like al video, dejar tu comentario, activar la campanita de notificaciones y compartir este contenido con alguien que lo necesite. Hasta una próxima oportunidad.